Bien, buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días allá en Perú. Quería agradecer a Luis Ernesto esta invitación para hablar de miomas, para compartir este pequeño rato y, bueno, comentaros mi visión sobre la miomectomía histeroscópica, una visión, bueno, pues bastante, como veréis, particular. No tengo conflictos económicos relacionados con esta presentación. Y los objetivos de la charla de hoy son esos tres que tenemos ahí. Uno, comprender los miomas submucosos. Dos, conocer las diferentes técnicas utilizadas en la miomectomía. Y tres, conocer el instrumental utilizado. Y para ello, bueno, pues vamos a seguir ese índice que tenemos con 4 puntos, y el primero que veis que he resaltado es el de conocimientos básicos. Hay una serie de hechos que tenemos que saber sobre los miomas, que tenemos que entender a los miomas submucosos, cómo son, cómo se comportan. Entendiendo al enemigo, somos capaces de atacarlo mejor, ¿no? Bueno, pues entendiendo los miomas, seguro que somos más eficaces y más efectivos en el tratamiento. Estos conocimientos básicos los he dividido en 7 puntos. Y el primer punto es esa frase que veis ahí: los miomas son tumores monoclonales. Esto es muy importante porque significa que todos los miomas derivan de una sola célula. Una sola célula que se altera. Esa célula alterada, mutada, empieza a multiplicarse de una manera desordenada, y al final ese crecimiento celular, esa multiplicación celular, da lugar al mioma, al fibroma. Bien, así que dato 1 o hecho 1, los miomas son tumores que derivan de una célula, son monoclonales. Probablemente en el futuro esto abra opciones de tratamientos específicos para cada mioma. Hoy en día todavía suena un poco a ciencia ficción. El segundo punto importante que os quiero comentar es este: los miomas no invaden el miometrio sano. El mioma, al ir creciendo ese grupo de células y multiplicándose, lo que hacen, como veis en el dibujo de la derecha, no es invadir el miometrio sano, sino que empujan el miometrio sano. Empujan las fibras miometriales normales, las van desplazando y van ocupando ese espacio entre el tejido sano. Bien, yo siempre pongo este ejemplo que me parece que es claro y sencillo de entender. Es como si nosotros ponemos una pelota de tenis entre las cuerdas de una guitarra. La pelota de tenis sería el mioma y las cuerdas de la guitarra serían las fibras musculares del tejido sano. Si nosotros quitamos la pelota, sin dañar las cuerdas vuelven a su posición natural. Y por eso en la miomectomía, como veremos, es muy importante respetar esas cuerdas de la guitarra. Así que, segundo punto importante, los miomas no invaden el tejido miometrial sano. El tercer punto es: hay un espacio entre el mioma y el miometrio. Ahí veis en esa imagen de microscopía cómo entre un tejido y otro hay una fina lámina, una fina capa de tejido que es justo la zona comprimida entre el mioma y el tejido sano. Y eso se llama la pseudocápsula. Y esta palabra la vamos a ir repitiendo mucho durante esta charla porque es de vital importancia. En cualquier mioma, no solo los miomas submucosos, es muy importante la pseudocápsula, ese espacio virtual que existe entre el tejido sano y el mioma. El cuarto punto es que la vascularización del mioma viene de un plexo vascular, no proviene de un eje vascular. Es decir, al mioma no hay un vaso que le lleve la vascularización, sino una red de pequeños vasos que se mueven por ese espacio que hemos hablado antes, que es la pseudocápsula. Bien. Igual, otro ejemplo muy claro, todos conocéis lo que es un eclipse, sabéis que cuando el eclipse es total, como el que vemos allí,
hay una cosa que se llama el anillo de fuego. Ese anillo de fuego representa perfectamente la vascularización de un mioma que está totalmente metido dentro del miometrio sano, dentro de la pared. ¿Bien? Toda esa red que hay alrededor de la luna, en este caso, el mioma es la vascularización. Los miomas pediculados, efectivamente, todo el eje vascular se concentra en la zona del pedículo. Sería la imagen que tenéis abajo a la derecha. ¿Bien? Pero quedaros que no hay un solo vaso, sino que hay una red vascular que ocupa toda la zona de la famosa pseudocápsula. El quinto punto es los miomas crecen hacia el área de menor resistencia. Algo también muy importante en los miomas submucosos. Fijaros en estas imágenes. Ahí tenemos un mioma tipo 2. Mioma tipo 2 es un mioma que está más de la mitad del mioma dentro de la pared. Si os fijáis en el cuadro de la derecha, el pequeñito que tenemos abajo con las flechas, bueno, hay algunas fibras rojas que van empujando al mioma hacia la cavidad, pero hay algunas fibras azules que mantienen el mioma en su sitio, ¿vale? La tendencia global es que vaya entrando en la cavidad, pero de una manera lenta, por la resistencia de las fibras azules. Si pasamos, este mioma sigue avanzando y cada vez va entrando un poco más, llega un momento que se hace un mioma tipo 1, quiere decir que más de la mitad del mioma ya está en la cavidad. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, pues ahí sucede que ganan las fuerzas que empujan al mioma hacia adentro. Hay más fuerza de las flechas rojas que la resistencia de las fuerzas azules. Quiere decir que pasado el ecuador del mioma, cuando más del 50% del mioma está ya dentro de la cavidad, a partir de ahí el crecimiento hacia la cavidad es más rápido porque hay más fuerzas que empujan al mioma hacia la cavidad. Mioma tipo 0, como veis, apenas tiene oposición de las fibras azules. Casi todas las fibras que hay son rojas, casi todo ese empuje es hacia dentro de la cavidad y va creciendo cada vez más hacia adentro. De ahí que un mioma tipo 2 pueda pasar a tipo 1 y rápidamente el 1 pase a tipo 0. El sexto punto es quitar solo el componente intracavitario no es la solución. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por lo que hemos visto previamente. Si dejamos alguna porción de mioma intramural, las mismas fuerzas de contracción de la pared y el crecimiento del mioma volverán a convertirlo en intracavitario. Con lo cual, probablemente en breve periodo de tiempo, volveremos otra vez a tener otro mioma submucoso cuando la paciente se ha sometido a una miomectomía hace poco. Miomectomía o resección parcial en miomas submucosos no es una buena solución. Y el último punto, el punto 7, es este, la importancia de respetar la pseudocápsula. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no respetamos esa pseudocápsula, si nosotros destruimos esa fibra que hay, si ese tejido pasamos al miometrio sano, ya dañamos estructuras nobles del útero y tenemos más posibilidad de creación de adherencias, porque estamos tocando lo que es la estructura normal, sana del órgano, del útero. Bien, así que es muy importante no sobrepasar la pseudocápsula a la hora de resecar los miomas. Bien, 7 puntos claros, 7 puntos sencillos que nos explican cómo funcionan, cómo piensan los miomas. Quedaros sobre todo con el primero, el de la pelota y la guitarra, y quedaros con la palabra pseudocápsula. Yo creo que son los dos puntos más importantes de estos conceptos básicos sobre los miomas submucosos. Segundo, preguntas importantes que tenemos que hacernos. Cuando tenemos delante de nosotros un mioma, hay una serie de preguntas fundamentales que tenemos que conocer antes de tratar o no tratar. Todos conocéis esta clasificación, que es la clasificación de los distintos tipos de miomas, tanto los submucosos como los intramurales, como los subserosos. A nosotros, de los que están ahí, nos interesan el 0, el 1 y el 2. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer a la hora de tratar un mioma es qué tipo de mioma tenemos y si existe o no existe indicación a la hora del tratamiento. Como sabéis, los miomas
nos dan dos síntomas principales. El primero es sangrado abundante. Estamos hablando de los miomas submucosos. Son pacientes que tienen una cantidad de sangrado menstrual muy abundante. Habitualmente esa cantidad abundante se acompaña de dolor, de dismenorrea, y esa es una de las indicaciones de tratamiento de los miomas submucosos. Paciente con una cantidad de sangrado menstrual excesivo que le lleva a tener anemia y que se acompaña de un cuadro de dolor menstrual de dismenorrea importante. El segundo cuadro importante a la hora del tratamiento es el cuadro de la infertilidad. Pacientes en búsqueda, en deseo de gestación, que tienen un mioma submucoso y que no hay otra patología que pueda justificar la infertilidad. Bien, o también los abortos de repetición. Tanto la sociedad americana como la sociedad británica de reproducción aconsejan la exéresis de ese tipo de mioma. Bien. Infertilidad y mioma submucoso, sangrado uterino anormal, abundante, con dismenorrea y alteraciones analíticas, es la otra gran indicación. En cuanto al diagnóstico, la prueba básica, la inicial que utilizamos todos en nuestra práctica clínica diaria, es la ecografía bidimensional, la ecografía 2D. Y como veis, los miomas se ven como lesiones habitualmente isoecoicas con el miometrio, ¿bien? Y que deforman de alguna manera lo que es la línea endometrial. Ahí veis que el endometrio en esta zona de aquí se ve irregular, abombado por ese mioma de apenas 1,3 centímetros. Una paciente con un cuadro de infertilidad y sangrado uterino anormal. Pruebas aparte, bueno, si nosotros utilizamos la técnica Doppler, pues a veces somos capaces de observar eso que veis ahí, que es el anillo de fuego, es decir, la vascularización periférica localizada en la zona de la pseudocápsula del mioma. Así que complemento importante a la ecografía bidimensional es el Doppler color que nos permite visualizar el anillo de fuego. Es importante saberlo, aunque es raro encontrar adenomiomas submucosos, pero la vascularización del adenomioma se diferencia de la del mioma precisamente en la que no presenta este anillo de fuego. El adenomioma tiene una vascularización difusa en toda la superficie del adenomioma, mientras que los miomas suele ser más este tipo de vascularización. Si nosotros instilamos suero salino dentro de la cavidad y realizamos una sonohisterografía, bueno, pues ahí veis cómo se ve un mioma con alguna pequeña zona calcificada, de ahí esas sombras acústicas que vemos, pero cómo se dibuja el mioma, pequeño pólipo, y podemos valorar qué porcentaje del mioma está dentro de la cavidad. Así que la instilación de suero en cavidad, bueno, pues es una herramienta útil a la hora de visualizar los miomas y su relación con la cavidad y estimar qué porcentaje de miomas se haya dentro de la cavidad. La resonancia es otra prueba que también es fundamental a la hora de evaluar los miomas, sobre todo en casos de miomatosis múltiples o miomas muy grandes. Bien, a la hora de decidir la técnica o la estrategia quirúrgica, la técnica de abordaje, incluso las estructuras que pueden hallarse afectadas, la resonancia es otra herramienta bastante útil. Tiene el problema del coste, no es una técnica barata, y luego tiene el problema de que no es una técnica que nosotros podamos realizar en consulta. Al igual que podemos hacer la ecografía, incluso la histeroscopia directamente, bueno, pues la resonancia habitualmente no depende del ginecólogo, con lo cual hay que ordenarla, hay que solicitarla, hay que esperar a que se realice la paciente, la va a interpretar otro compañero que nos mandará su informe, no tiene la inmediatez de otras pruebas. La ecografía tridimensional para mí es una herramienta fundamental, tanto para localizar, mapear, como digo yo, los miomas, situarlos en su contexto y en su relación con la cavidad uterina. Nos sirve tanto para los miomas subserosos como ese que veis ahí. Este nos permite, bueno, establecer la técnica quirúrgica, que evidentemente en un mioma no tendría ningún tipo de complicación para hacerlo por laparoscopia. Y nos permite también visualizar los miomas
intracavitarios y su correlación, como ves ahí a la derecha, con la histeroscopia. Los miomas se ven como lesiones normalmente isoecoicas con el miometrio en ecografía 3D. Depende también del componente cálcico que pueda tener, pueden aparecer hiperecoicas, y nos permite evaluar muy bien porcentaje de mioma en cavidad, tipo de mioma, incluso valorar o estimar la dificultad quirúrgica por la cantidad de proporción entre mioma y cavidad. Evidentemente, si tenemos poca cavidad, no es lo mismo un mioma de 2 centímetros en una multípara que un mioma de 2 centímetros en una nulípara con un útero pequeño. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque no hay tanto espacio en la cavidad y tenemos menos espacio para movernos. Esa proporción entre mioma y cavidad es importante y la ecografía 3D nos puede dar bastante información. Pero vamos, sobre todo la prueba gold estándar en cuanto al diagnóstico de los miomas y para mí su clasificación es la histeroscopia. ¿Bien? Sabéis que tenemos los miomas tipo 0, tipo 1 y tipo 2 de la clasificación europea. Los tipo 0 prácticamente todo el mioma está en cavidad, el 90 y 100% del mioma está intracavitario. El tipo 1 es aquel mioma que tiene más del 50% del mioma intracavitario y el tipo 2 es el que tiene menos del 50% del mioma intracavitario. Ya vimos en la parte básica que la tendencia de los miomas al ir creciendo es a ir cada vez avanzando hacia un mioma tipo 0. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos con respecto a los miomas es ¿cuál es su tamaño? Bien, si es un tamaño muy grande, que ocupa mucho espacio en la cavidad, o si es un tamaño pequeño. ¿Cuál es su dificultad quirúrgica? ¿Va a ser fácil quitarlo? ¿Va a ser difícil quitarlo? Bien, puede ser un mioma como este, que nada más atravesar el orificio cervical interno nos encontramos esa masa que ocupa prácticamente toda la cavidad. O puede ser un mioma muy enterrado en la zona cornual, como este de aquí, que ya simplemente su acceso pues parece complicado. Entonces, para estimar la dificultad de los miomas, de la miomectomía histeroscópica, mi buen amigo Ricardo Lasmar de Brasil, pues sacó esta clasificación, la clasificación STEP-W, o clasificación llamada comúnmente de Lasmar, en la cual él mira 4 puntos, que es el grado de penetración del mioma, lo veis en el primer dibujo que tenemos aquí, si es tipo 0, tipo 1, tipo 2, la base de attach, la base de implantación en el miometrio, también lo puntúan 0, 1 y 2. El tamaño, él lo divide por debajo de 2, entre 2 y 5 y por encima de 5. Y luego la localización. Bien, si está en la parte baja de la cavidad, si está en la parte media o la parte fúndica. Y sobre esos hay una cosa que le da un punto extra, que es la localización en la pared lateral. Y una vez que tiene un mioma, le va dando esa puntuación y al final suma. Y este score que nos da, esta puntuación que tenemos aquí, pues nos divide en miomas de baja complejidad, en cuanto a la miomectomía histeroscópica, miomas de alta complejidad, en las que a veces es necesario recurrir a una doble intervención, hacer una primera, dejar pasar un tiempo y hacer una segunda miomectomía, y luego situaciones que él las pone prácticamente inoperables, ¿no? En las que hay que considerar alternativas a la miomectomía histeroscópica. Imaginaros un mioma de 6 centímetros que encima está localizado en la parte baja, que tiene una extensión de implantación muy alta, que casi todas las puntuaciones son 2. Bueno, pues ahí al final llega un momento en el que tenemos que buscar alternativas a la miomectomía histeroscópica. Bien, esta otra diapositiva es importante. ¿Por qué? Porque Mark Hans Manuel, en un trabajo que publicó, él vio que el tiempo de resección estaba evidentemente directamente relacionado con el tamaño del mioma. Y entonces vio que cuando los miomas tenían 4 centímetros de diámetro, bueno, pues el tiempo de resección estaba en torno a los 70 minutos.
En cambio, cuando el mioma tenía 1 centímetro menos, 3 centímetros de diámetro, el tiempo medio de resección estaba en torno a 30 minutos. O sea, era 1 centímetro era el doble de tiempo. Y es importante porque, fijaros, seguro que todos, sobre todo los que tenéis más edad, como yo, o más, conocéis lo que son las canicas, el juego de las bolas que jugamos de niños. El tamaño medio de una canica es 1,5 centímetros. El tamaño medio de una pelota de golf, que eso ya los más mayores también lo conocéis, tiene 4,2 centímetros de diámetro. 4,2 centímetros de diámetro, una pelota de golf, resecarla, desde luego con tijeras, pensarlo es muy difícil, muy complicado. En consulta es muy difícil, por no decir que es prácticamente imposible. Y con un resector lleva tiempo. Ahí tienen los datos de Mark Hanks Emanuel, que él comentó que quitar esa pelota de golf de dentro del útero, pues el tiempo medio está cercano a los 70 minutos de resección. ¿Bien? Así que 1,5 centímetros, una canica, es un mioma abordable, asequible. 4 centímetros, que es una pelota de golf, es un mioma que nos va a poner a sudar seguro un poco. El tercer punto que os quiero comentar es este de técnicas. Entonces, técnicas he dividido, bueno, por las distintas opciones que tenemos hoy en día a la hora de abordar los miomas. Entonces, una de ellas es quitarlo en consulta, el Office Hysteroscopy. Evidentemente, depende mucho del mioma. No es una técnica para miomas grandes. Depende mucho de la habilidad del cirujano. No es lo mismo quitar un mioma en consulta que quitar un mioma en quirófano, entre otras cosas porque el tacto, el tocar el miometrio sano le produce a la paciente dolor. Y en tercer lugar, depende muchísimo de la paciente. Tienen que ser pacientes que ellas estén convencidas de querer hacer esa técnica, que tengan unas condiciones especiales, normalmente en pacientes que sean multíparas, en nulíparas o en pacientes en búsqueda de niños siempre es más complicada la realización de intervenciones INOFE. Entonces, hay una serie de condicionantes previos que vosotros, los que vayáis a hacer la cirugía en Office, tenéis que evaluar bien y que seleccionar bien a las pacientes, bueno, pues para no llevaros vosotros malos ratos y sobre todo para que la paciente no pase un mal rato. No se trata de he conseguido quitar el mioma, sino he conseguido quitar el mioma y la paciente está satisfecha con el tratamiento que hemos hecho. Entonces, la histeroscopia en consulta, tengo ahí esos 4 puntos. Miomas pequeños, utilización de instrumental normalmente mecánico, pinzas o tijeras o bipolar. Los fragmentos deben ser pequeños porque luego tenemos que extraerlos por el cuello y los miomas, los fragmentos grandes que no puedan extraerse por el cuello pueden dejarse libremente en cavidad, que tendrán un tejido que ya no está vascularizado, tendrán una devascularización, una necrosis y una expulsión espontánea. Recientemente hemos publicado un metaanálisis, un estudio multicéntrico sobre el simplemente quitar el mioma y dejarlo libre en cavidad. Y se ha visto que el 100% de los miomas son expulsados en un periodo de menos de 2 meses con buena tolerancia por parte de los pacientes. Es decir, que los fragmentos que queden dentro, no os preocupéis que desaparecen. La miomectomía histeroscópica, bueno, pues aquí he puesto un ejemplo de un caso, una paciente. Lo que hacemos de entrada es, bueno, primero delimitar cortando sobre endometrio, que no duele, y sobre mioma, que no duele, ¿vale? Para tratar de, bueno, localizar lo que es la parte de mioma y localizar la parte de la pseudocápsula. Estoy trabajando con muy baja potencia, con el Versapoint, que lo conocéis todos, y la idea es esto, movilizarlo un poquito para, ahí vemos que hay una zona, bien, de tejido que estamos hablando, que es la zona de la pseudocápsula. Una vez que ya hemos delimitado lo que es mioma y dónde está exactamente el plano de la pseudocápsula, pues cambiamos de instrumental. ¿Veis ahí el mioma? Estamos hablando de miomas pequeños. Introducimos a continuación o bien tijeras o bien pinzas
Yo personalmente suelo entrar con pinza y lo que hago es, bueno, pues movilizo el mioma y ahora voy empujando, va a llegar un momento en el que veo que, ¿ves? Ahí entra la pinza con facilidad. No hay apenas resistencia. Una vez que encontráis el plano, ¿ves? Separamos, ¿ves ahí cómo se separa? Esa es la zona de la pseudocápsula, ese tejido de ahí. Es un tejido laxo y que simplemente con esos movimientos de pinza vamos a ir separando poco a poco el mioma de la pared. Esa movilización, esos movimientos van a ir separando el mioma de la pared. Entonces la miomectomía en consulta, en office, sobre todo para miomas pequeños y pacientes muy seleccionadas, con una técnica, como me doy cuenta, bien, pues más que tracción y contracción y buscando el plano de la pseudocápsula. La otra técnica que os quiero comentar, otra de las técnicas, es la técnica de la morcelación. La técnica de la morcelación se basa, evidentemente, en la utilización de los nuevos sistemas mecánicos de morcelación, el MyoSure, el TrueClear, el IBS, el Bugatti Shaver. Al fin y al cabo, esto es un avance, una nueva era en la cirugía histeroscópica, porque estos mecanismos, a la vez que rotan, van cortando el mioma y van extrayendo esos pequeños fragmentos, con lo cual pues nos evita todo, cuando hacemos una miomectomía clásica, todos esos pequeños trocitos de mioma que siempre están flotando por la cavidad y que nos dificultan la visión. Es más efectivo y más rápido que la cirugía histeroscópica tradicional para los miomas tipo 0 y tipo 1. Problema que yo personalmente le veo, es un problema de coste, no tiene otro, no le podemos poner más problemas. Sí que es verdad que, bueno, para miomas tipo 2, los estudios que han salido, bueno, pues parece que no ofrece tanta ventaja como la miomectomía con resector. Para miomas grandes o miomas con gran componente muscular o calcio, más duros, pues hay veces que hay que incluso utilizar 2 cuchillas con un dispositivo de estos. Y todo eso, bueno, hay países como en Estados Unidos que ese coste económico se asume perfectamente, igual que se asume la cirugía robótica para un ectópico, y hay países como en España que no podemos gastarnos el dinero de un Da Vinci para un ectópico. Yo imagino que la situación allí pues será similar a la nuestra, ¿no? Es decir, muy buen dispositivo, un avance, una velocidad, comodidad, sencillez de uso, pero todavía a un precio que no en todos los países se puede utilizar. Así que bueno, esperaremos a que llegue una segunda generación algo más barata y bueno, ya lo utilizaremos. ¿Bien? Este vídeo es de mi amiga Cinta Vidal de Huelva, ella lo utiliza mucho y bueno, realmente yo sí lo he llegado a utilizar y lo he llegado a probar y realmente es muy sencillo porque prácticamente lo que tienes que hacer es simplemente contactar bien la superficie del morcelador con el mioma y esperar. ¿Bien? Otra de las técnicas es la técnica descrita por también mi buen amigo Iván Mazón de Italia, un genio de la histeroscopia, que él le llamó la técnica de asa fría. Entonces, es importante porque esta técnica, la técnica según la describió Iván, consta de 2 partes. Ellos cuando hacen una miomectomía, en un primer tiempo, estamos hablando de miomas tipo 1 y tipo 2. Ellos empiezan a resecar hasta que llegan a plano, hasta que ponen el mioma a plano. A partir de ahí, y para evitar el contacto del asa con zona sana, porque al fin y al cabo ya lo que vamos es quitando parte del mioma, pero excavando un poco en el miometrio. Una vez que ha puesto el mioma a plano, lo que hace es mete un asa sin electricidad entre el mioma y el miometrio sano, en la zona de la pseudocápsula. Y empieza a separar ese resto de mioma que queda del miometrio sano, introduciéndolo poco a poco hacia la cavidad. Con lo cual vuelve a hacerlo otra vez tipo 0 y vuelve otra vez a resecarlo con el asa. ¿Vale? Entonces tiene un primer tiempo que es resección del mioma hasta ponerlo a plano. Segundo tiempo sería separar el mioma del lecho y resecarlo. ¿Vale? Ventaja, bueno, pues que tiene una baja tasa de adherencias. Acordaros cuando hablamos de la parte básica que era fundamental no dañar el miometrio sano,
que era fundamental respetar la pseudocápsula para evitar las adherencias intrauterinas. Bueno, pues con esta técnica lo que se pretende es eso, y de hecho los resultados tenían muy baja tasa de adherencia. Bueno, aquí veis un instrumento de estos utilizados para la movilización. Es una especie de terminal ROMO, no tiene electricidad, y lo que hacemos es ir clavándolo en la zona de la pseudocápsula e ir movilizando ese mioma, que poco a poco pues lo vamos sacando, y ya una vez sacado de ahí, veis, conseguiremos resecar la porción que tenemos. Otra de las técnicas descritas es esta, la enucleación in toto, que fue descrita por Lita, también italiano, y esta él lo recomendaba para miomas tipo 1 y tipo 2. Es muy parecida a la técnica de Mazón, en cierto grado, pero aquí lo que se hacía era liberar el mioma antes de su resección. ¿Ven? Mazón lo que hacía era cortar para una parte hasta ponerlo a plano y luego lo liberaba. Lita lo que hace es directamente lo libera y ya una vez que está liberado, luego lo reseca. Estamos en lo mismo, respeta la pseudocápsula, no afecta al miometrio sano, con lo cual son técnicas que tienen una muy baja tasa de adherencia. Entonces aquí estoy utilizando un Collins con un mioresector en un mioma que está íntegro abajo, y ahí me estoy metiendo por un espacio muy laxo, como veis. Voy a corte puro, y fijaros cómo se ve ahí. Bueno, vemos ahí endometrio, que corresponde a esta parte de aquí, sobre el mioma. Como un mioma tipo 2 tiene una gran parte de endometrio, y fijaros todo ese tejido laxo que hay ahí, que eso es exactamente la zona de la pseudocápsula. Al ir cortando dentro de la pseudocápsula el tejido laxo, no daño el miometrio sano, que estaría por encima. ¿Bien? Y voy pelando, liberando el mioma que me corresponde a esta estructura de aquí abajo. ¿Veis lo laxo que es ese tejido? Y cómo vamos separando, ese tejido es súper laxo, y cómo vamos separando el mioma del miometrio sano, que queda arriba perfectamente respetado. Y una vez que lo liberamos, posteriormente resecamos y separamos. Bien, esta es la técnica de Lita, que consiste en hacer tipo 0 el mioma antes de comenzar su resección. Y luego otra de las técnicas que hay es la técnica de vaporización. ¿En qué consiste? Bueno, vaporización simplemente consiste en destruir el mioma. No quitarlo, no hacerlo fragmentos, sino destruirlo. Y se puede destruir aplicando energía. Se puede hacer tanto con láser como con electrocirugía, normalmente aplicando coagulación a unos niveles muy altos. ¿El problema que tiene? Destruye el tejido, no nos deja una muestra de mioma para estudiarlo. Entonces, bueno, muchas veces lo que se hace es se coge un asa primero para resecar una parte del mioma y enviarlo, y el resto se vaporiza. La vaporización láser, bueno, pues puede llegar a realizarse, o se realiza de hecho en consulta, pero bueno, como la fibra de láser entra por el betoki, son fibras muy pequeñas, evidentemente son técnicas destinadas en consulta a miomas pequeños. Aquí veis cómo, bueno, pues con un terminal vamos destruyendo tejido. Esta técnica de vaporización se utiliza en las ablaciones endometriales con el rollerball, que lo conoceréis todos. Veis cómo el tejido al fin y al cabo se va destruyendo. Y se utiliza también por el grupo de Hervé francés en el tratamiento de los ismoceles a la hora de destruir el arco anterior. Así que podemos ir, veis, destruyendo el tejido con la técnica de la vaporización. Y he dejado para el final esta, que es la técnica, yo creo que la que utilizamos todos, la más común, que es lo que llaman resectoscopy slicing, que es el ir quitando pequeños fragmentos, ¿no? Es la técnica más utilizada, se puede hacer con el resector monopolar o bipolar, cortes progresivos con el asa de corte sobre la superficie del mioma. El mioma, ya viste la clasificación del ASMAR que nos hablaba de dificultad. En principio, un tipo 0 por encima de 5 centímetros es ya bastante difícil. Es más que una pelota de golf. Y un tipo 1 por encima de 4,5, 5 centímetros, vamos a tener dificultades, desde luego, para quitarlo en una sola vez. Otra cosa es hacerle la técnica en 2 tiempos.
Esta técnica del slicing histeroscópico, como veis ahí, pues lo que consiste es en, una vez que tenemos nuestro mioma localizado, introducimos el asa y empezamos a cortar la porción intracavitaria del mioma hasta ponerlo a plano. En este punto, Mazón lo que haría sería movilizarlo, separarlo de la pared y luego resecarlo, pero la técnica del slicing directamente pues empezamos a ir comiendo mioma, teniendo cuidado de no dañar, como veis ahí, el miometrio sano, quitando totalmente, completamente el mioma. Porque si no, ya sabéis lo que pasa, que la parte de mioma que dejemos se nos va a volver a hacer intracavitaria. ¿Vale? Aquí tenéis un mioma que ya hemos quitado, bueno, pues ya lo hemos puesto a plano, ya estamos excavando un poquito en lo que es el mioma. Yo he llegado a este punto, lo que hago, miráis, ahí veis, meto el asa justo entre el mioma y el miometrio, la zona de la pseudocápsula, y ahí sin electricidad movilizo. ¿Veis que voy tirando? Hasta que ya me separo el mioma del miometrio. Este juego de movilización del mioma, de empujar, de empujarlo, tirar de él un poco, sin electricidad, hace dos cosas. Hace que se vayan rompiendo las pequeñas fibras de la pseudocápsula. ¿Veis ahí cómo lo vamos moviendo? Y por otro lado, favorece cierta contractilidad uterina que me empuja el mioma hacia la cavidad. Una vez que lo he movilizado, como veis ahí, bueno, pues ya sí vamos resecando sobre la parte que hemos separado del lecho del mioma, ¿no? Incluso, ¿veis? Vamos cortando de la inversa, delante a atrás. Esto a mi maestro no le gusta nada que lo haga, siempre me regaña. Pero la idea es ir sacando el mioma de su espacio, de ese lecho que tiene, respetando sin dañar la pseudocápsula. Traccionando de él, movilizándolo mucho, jugando con él. Y ya vamos cortando sobre mioma. Fijaros, una vez llegado a ese punto, y ahora lo vais a observar, lo bien que se ve la parte de miometrio sano. Vamos a soltar este trozo que se lo ha quedado pegado aquí. Ok. Fijaros aquí. Aquí. ¿Veis ahí el rosita del miometrio sano allí detrás? Que se ve perfectamente. Y la parte esta blanca de mioma que tenemos aquí. Somos capaces de cortar pequeñas lascas de milímetros con la precisión tal que no dañamos la parte del miometrio sano y sí quitamos solo lo que corresponde al mioma. Con lo cual dejamos un lecho perfecto que si no cortamos las cuerdas de la guitarra volverán a su sitio y en un control de second loop, pues esta zona directamente ni la observaremos. ¿Veis ahí que bien se observa pues, el pequeño fragmento de tejido aquí de mioma que queda, que lo vamos a terminar de resecar? Perfecto, ahí está el lecho, el mioma íntegro, sin dañarlo con la técnica del resectoscopy slicing. Y bien, en cuanto a los resultados, bueno, pues comentaros que la miomectomía histeroscópica es una técnica que tenemos que tener cuidado sobre todo con dañar el miometrio sano. Tenemos que tener cuidado con los miomas cuando son múltiples, la posibilidad de que se nos creen adherencias. Hoy en día la utilización de morceladores intrauterinos facilita mucho la cirugía, la hace más rápida, la hace más sencilla, la hace más segura, sobre todo los miomas tipo 0 y tipo 1, y no lleva a la curva de aprendizaje que lleva la utilización del resector. Sin embargo, para miomas grandes o casos más complejos, yo creo que casi todos hoy en día preferimos la utilización del resector. En la cirugía debemos que tener cuidado con lo que es la absorción hídrica, es una de las patologías en las que si no controlamos bien las presiones podemos tener problemas de absorción porque abrimos bocas vasculares, pero sobre todo abrimos bocas vasculares si no seguimos la regla de respetar la pseudocápsula. Y terminaría con esta frase, ¿no? Si hacemos un resumen sencillo y rápido de la charla, el objetivo de una miomectomía histeroscópica es quitar completamente el mioma respetando la pseudocápsula.
Así que por mi parte poco más, yo creo que ahora dará tiempo para discutir, debatir y hablar un poquito y, bueno, en fin, las preguntas que queréis hacer. A vuestra disposición. Un abrazo, Luis Alonso desde aquí, desde España.